Ahora con mucha alegría, con mucho entusiasmo, alegría y entusiasmo que significa siempre conversar con él. Juan Raúl Williman, el abogado, nos ayuda a poner la mañana en camino, integrante del estudio Williman y Asociados, ¿no es cierto? La actividad privada, sin duda. Bien. ASFAVIDE, que es la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, ¿no? En la actividad pública, docente. Arrimate un poquitín más al micrófono, me están pidiendo. Claro, en la actividad pública, sí, es docente del Consultorio Jurídico Penal de Asistencia a las Víctimas, que por supuesto es un convenio que logró ASFAVIDE con el Ministerio del Interior y con la Universidad de la República. Pero, por ejemplo, el consultorio propiamente dicho y tu rol en el consultorio, ¿se da porque existe lo de ASFAVIDE? No, porque el consultorio en sí mismo existe más allá del acuerdo o convenio que tenga con ASFAVIDE, sí, ¿o le estoy errando en algo el bizcochazo? No le está cerrando, porque mi condición de docente de la Facultad de Derecho del AR de Práctica Profesional es muy anterior al consultorio penal. Lo que sí es verdad es que nosotros, por lo menos la Facultad de Derecho, nunca se planteó originalmente la puesta en práctica de un consultorio de asistencia a las víctimas del delito con bajos recursos, hasta que ASFAVIDE, o sea, la sociedad civil organizada, vino a golpear nuestra puerta y dijo, esto no está, se necesitamos un convenio para cubrir esta necesidad. Obviamente nosotros nos dimos cuenta de que tenían toda la razón del mundo. El consultorio no existe. ¿Penal no? En la rama penal. La rama penal de asistencia. Sí, estaba en la civil, pero, para que la gente ubique. Claro. Muy identificado con el rol que hace Juan Cereta, por ejemplo. Sí, había, sin duda, todos temas de familia, laborales, los amparos por los medicamentos de alto costo que tanta difusión tiene. O sea, el consultorio tiene más de 80 años y una experticia fundamental en un derecho humano fundamental, que es garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables. Pero lo cierto, y esto está bien porque tampoco uno va por un mérito que no tiene, es que fue nuestra idea, en realidad, la creación de un consultorio penal de asistencia a las víctimas. La idea fue de ASFAVIDE. Fue ASFAVIDE el que fue a golpear la Ministerio del Interior y dijo, ustedes pueden financiar esto con horas docentes. Fue ASFAVIDE el que golpeó la puerta de la Facultad de Derecho de la República, preguntó por el decano y dijo, nosotros creemos que esto es fundamental y no lo podemos hacer sin ustedes. Y a partir de ese puntapié inicial, todos estuvimos de acuerdo de que ASFAVIDE tenía razón, pero está bueno reconocerle a la sociedad civil organizada lo que terminó generando. Porque claro, ahora, 5 años después, con el nuevo sistema procesal penal funcionando, con un consultorio que tiene más de 40 alumnos inscritos por año, con un consultorio que asumió causas muy, muy relevantes del punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista social, sea la operación Océano, sea la situación que pasó con la Republicana, sea, no sé, el caso que emblemático que corresponda, pero el desafío jurídico en esos casos está planteado y son estudiantes que están haciendo práctica profesional previa al egreso en materia penal, asistiendo a las víctimas con un consultorio que personalmente hace 5 o 6 años ni se me había ocurrido que iba a existir. ¿Sabés qué? Es fascinante todo esto, porque creo que si bien han logrado una presencia mediática incuestionable, porque además vienen acompañados de asuntos muy mediáticos, entonces una cosa genera la otra. Hay un asunto ahí que tiene que ver con la trama de la convivencia democrática republicana que creo que no sé si es lo suficientemente valorada. Cuando digo no sé, no es porque en realidad lo sé y me estoy haciendo es que de verdad que no lo sé, ¿no? Y tiene que ver con que nosotros, en alguna medida, creo que estamos bien dispuestos a aceptar el rol, que a mí me parece necesario, me parece que es justo, que pasa porque la Universidad de la República, que es generadora de conocimiento y que existe, entre otras cosas, gracias al aporte de los ciudadanos a través de sus impuestos, y acá siempre digo, en particular de los que menos tienen, ¿por qué? Porque los que más tienen pueden de pronto generar, adquieren un conocimiento hasta cómo dibujar el aporte, a veces minimizarlo o a veces francamente eludirlo, que forma parte de un conocimiento específico. Los pobres no saben hacer eso. Los pobres pagan todo el impuesto que el Estado les indica que es verdad que los Estados, esta es mi opinión, ¿no? En la medida que son más justos, les genera a los pobres menor obligación. Pero lo que quiero decir es que no lo evaden. ¿Qué quiero decir? Se genera la inmensa paradoja de que hay muchos ciudadanos que sostienen la Universidad de la República y de ese universo muy poquitos son los que acceden. También hay que decir que cada vez más
Y bien ahí República, bien ahí Uruguay, bien ahí Universidad. Ahí vamos más o menos. Perfecto, estamos de acuerdo. En ese contexto, estamos muy acostumbrados, yo diría afortunadamente, a entender que la Universidad de la República entonces le devuelve a la ciudadanía, le devuelve al colectivo, le devuelve a la comunidad un conocimiento acumulado al servicio de que ésta acceda a un valor fundamental que tiene que ver con la convivencia de los seres humanos: justicia. Sí. De hecho, es tan así que la actividad de extensión, que es esto que está haciendo la universidad cuando a través de los consultorios jurídicos presta asistencia gratuita a personas claramente vulnerables y de escasos recursos, esa actividad de extensión, además de vincular a la universidad con el medio, en definitiva también genera una devolución de eso que estás planteando. Claro, una devolución. Y una devolución que en realidad es una obligación que sentimos los que nos acercamos a la facultad como docentes, porque en realidad uno se forma más allá de lo que uno pueda llegar a pagar del Fondo de Solidaridad. Lo cierto es que uno obtuvo una formación, obtuvo una información. Estoy de acuerdo con todas las universidades, las públicas y las privadas, pero cuando te toca formarte en la pública, vos sabés que obtuviste una formación por la que técnicamente están pagando otros, una especie de sistema de solidaridad, porque esa es la realidad. Y mucha gente puede estudiar gracias al Fondo de Solidaridad, si no, no podría estudiar. Exacto. Entonces, en realidad, uno cuando desarrolla su vocación docente, también es parte de eso, es parte de devolverle a la universidad lo que la universidad te dio, porque si vos hoy estás acá, fue porque alguien te formó primero y tuviste esa oportunidad, tuviste esa chance. Te iba a decir más, eso me lo planteó, yo doy clases en universidades privadas y públicas y lo hago con un montón de gusto porque las quiero mucho a todas, de verdad, porque son ámbitos académicos y uno disfruta un montón del intercambio con los estudiantes y con otros docentes. Pero recuerdo que mi abuelo tempranamente estaba recién recibido y me planteó exactamente eso. Yo estaba dando clases en una universidad privada y me dijo, bueno, ¿y ahora vas a ir a la pública? Sí, lo tengo previsto. Bueno, lo tengo previsto. Es el momento, porque estaba recién recibido, ¿no? O sea, como para mi abuelo no había muchas dudas. Es el momento, ahora te toca a vos devolver lo que recibiste. O sea, como diciéndome, ¿tenés alguna duda? ¿Lo estás pensando? ¿Hay algo que pensar? No hay nada que pensar, ¿no? Bueno, había mucho que pensar. Bueno, y te digo más, incluso me consultó mi abuelo, me decía, mi abuelo José Claudio, ¿no? ¿Y cómo te digo? ¿En qué creo que es ahora. Claro, no, sí, más bien no había muchas posibilidades. Y lo cierto es que era en pensar la materia. Yo en la universidad privada daba y doy derecho procesal. Y me dijo, sí, en la materia, pero no en la materia que más te prestigia a vos, en la materia en la que vos sientas que podés hacer más por la universidad y por los estudiantes. O sea, lo que me dijo mi abuelo es, no te pares pensando en la docencia en vos, ¿no? Sino en esa visión que tenía mi abuelo y generalmente, supongo que otra generación, en dónde eras más útil y en dónde efectivamente podías colaborar más. No se trataba de tu beneficio, sino de realmente pararte pensando en otro, ¿no? En el otro, básicamente. Y cuando elegí práctica profesional, que en su momento se llamaba técnica forense, y pensar en trabajar en un consultorio, obviamente lo que me llevó a pensar en eso es lo que me dijo mi abuelo, es ¿dónde vas a ir? A donde vos te sientas más cómodo, donde vos creas que vas a obtener algún tipo de beneficio, prestigio, lo que sea, o vas a ir al lugar donde efectivamente se necesite. Y la verdad que pensaba que el pasaje de la teoría a la práctica para los estudiantes es tremendo, y es un lugar donde hay que ayudar, porque uno lo sufrió, y entiendo a los alumnos sufriendo el impacto de la teoría a la práctica, entonces me parece una materia fundamental. Y sin duda entiendo fundamental el trabajo del consultorio. Así que esa pequeña charla, que no fue tan larga, pero fue suficiente. ¿Cuánto tiempo tiene? Tu abuelo murió en el arranque de este siglo, ¿verdad? Sí, tiene mucho tiempo, porque yo tenía 24 años y tengo 44. Estaba recién recibido. Así que tiene mucho, tiene 20 años esta charla. Claro. Tiene 20 años esta charla. Pero tu abuelo creo que murió en el 2007, 7. Yo me casé en el 2006, en el 2007 falleció. ¿Y te recibiste cuándo? En el 2003. 2003-2004. Sí, todo ahí juntito, sí, desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí, el 2003 di mi último examen, pero en el 2004, en febrero de 2004 terminé, no me quiero ahorrar con las fechas, y ahí es que tramité. No le erres a la del casamiento, por favor. No, esa no. Errale cualquiera. A todas, soy malo con las fechas, pero a esa no. Pero si no hablo con Álvaro, que me ayude cualquier cosa. Justo que hablábamos hoy. Pero por eso. Pero sobre ese asunto,
podríamos hablar solo de esa charla que tuviste con José Claudio, tu abuelo, ¿no es cierto? Pero, Tal cual. porque además dispara reflexiones y profundidades en muy diversas direcciones y se me ocurre muy necesaria. Pero si tu abuelo no te hubiese dicho lo que te dijo en el marco de esa pregunta, casi una pregunta preceptiva, ¿no? Una pregunta que ya incluía... Una pregunta que implicaba una obligación. Eso, Sí. obligaba... Bueno, también lo hizo cuando yo era estudiante y tenía que cursar una materia que él daba, que era economía política. También me preguntó, que no era una pregunta, ¿te vas a inscribir en mi curso? ¿Era una pregunta o era una...? No, no era una pregunta. Claro, no era una pregunta. Esa no era una pregunta, era ¿te vas a inscribir en mi curso? ¿Y te escribiste? Por supuesto. Sí, claro. Pero porque podías tener la duda acerca de si era pertinente ir a la clase del abuelo. No, Yo puedo entender esa... Estaba muy claro que él no iba a corregir el examen y que se iba a excusar por un tema de familia y que le iba a corregir otro, pero no podía dejar de cursar la materia con él. Entendido. Así que no era una pregunta. Bueno, y esta tampoco era una pregunta. La pregunta que yo ahora te hago, y es pregunta, Sí. es, si no te hubiese preguntado eso, vas a dar clase, ¿no? Y, ¿cuánto más hubieses estamos presumiendo porque eso no ocurrió, es contrafáctico, pero aún así, ¿no? ¿Cuánto más hubiese pasado para que en efecto Poco tiempo. Me iba a suceder igual, Ajá. solo que Bien. la pregunta lo que hace es que... ¿Y qué cátedra, Juan Raúl? Bueno, eso no lo sé. Esa es la... Esa es porque- contrafáctica. Eso no lo sé. Pero Eso no lo sé. necesariamente estaba claro que ibas a dar No. esta que terminaste dando. No, eso no lo sé y seguramente eso sí, seguramente la charla fue útil en ese sentido. Eso no lo sé. Seguramente iba a terminar dando clase porque me gusta muchísimo, como a todos los docentes que son docentes por vocación. Mi abuelo tenía otra duda ahí, si los docentes nacían o se hacían. Yo le decía, no, pero la gente se puede hacer y él dudaba, Ujú. porque él sostenía que esto era algo... Una condición más natural, una condición digamos. más natural y no adquirida. Ahí Vos estás a mitad del camino. me da la discrepo, sensación, creo ¿no? que... Ajá. Claro, porque está estos bien. adjuntos que han evolucionado un montón Claro. y puede ser natural y adquirido, o las dos. Admito que la condición natural es muy importante, pero lo admito. Así que supongo que tarde o temprano iba a terminar dando clase en la pública, en la privada, etcétera, pero no sé si con ese perfil, porque sí me hizo sentir con claridad la obligación de devolver lo que la universidad y lo que la sociedad en definitiva te dio, y hacerlo y elegir un lugar donde tu colaboración sea lo más efectiva posible. Eso no sé si yo con 24 años, vamos a ser honestos, ¿no? Hoy tengo 44 y lo puedo ver con otros ojos, pero yo no sé si con 24 o 25 años yo podía tener esa visión que él con 80 obviamente la tenía desde su vida, ¿no? Política y docente, con un claro perfil que hay que tenerlo, con una clara vocación social, si no, no creo que haya un docente que no tenga vocación social. Y la otra cosa que me parece que en realidad por ahí nacía ante este comentario tan justo, tan pertinente que hiciste acerca de cómo nació el consultorio de la universidad a propósito de lo penal, para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Claro. Que me y a esto decía, yo no sé si lo tiene tan claro, tengo la impresión que está como un poquito debajo del radar esa posibilidad, y estamos todos muy dispuestos a entender, y algunos de nosotros a aplaudir, de que la universidad, en el marco de ese gesto de devolución justa, devuelva a la ciudadanía. Lo que no sé si estamos tan dispuestos a admitir, incluso me lo tiro como hipótesis, porque no tengo, de la propia universidad, del propio acontecimiento académico, que la sociedad organizada, que los ciudadanos, incluso aquellos que de pronto gozan de mucho menos conocimiento, sea capaz de decirle a la Universidad de la República lo que necesita de la universidad. ¿Verdad? Sí, claro. Y este me parece un gesto de ida, es decir, de verdadero gesto democrático. O sea, las cosas que van, una calle que va en ambas direcciones. Porque este es un ejemplo, me parece, paradigmático. Es la sociedad organizada, y agrego, organizada a partir del dolor, de la tragedia. Tal cual. La más terrible que podamos imaginar, que te maten un hijo, Sí, ¿no es cierto? Es así. Que eso se pueda, te lo digo porque me parece que es necesario en este momento de debate, incluso de qué hacer con el que me daña, ¿no? O qué hacer con el dolor que recibo por el que me daña. Es la universidad, la sociedad que se organiza y le dice, universidad, acá tienes que ayudarnos,
porque acá nos hace falta esto, y es asesoramiento legal específico que no tenemos o no podemos pagar, ¿no? Para resumirlo en dos. Ni lo tienen ni lo podían pagar. Y que la universidad diga, ¿cómo nos habíamos morfado esto en el fondo? Todavía con una reforma procesal penal que ubicaba a la víctima en un lugar que nunca tuvo y que la asistencia Claro, previo al nuevo código, estás diciendo. Es que se sancionaba el nuevo código y teníamos a Fabio golpeando la puerta. Y tenían toda la razón del mundo, porque parte de su peregrinaje había determinado que con la sanción del nuevo sistema ya la víctima tuviera un lugar que antes no tenía. Bien por la sociedad civil organizada. Ya habían logrado tener una pensión para víctimas de delitos violentos y que un niño y una niña cuando quedaba sin su mamá, sin su papá, en una tragedia como es un delito, tuvieron un subsidio que lo sustentara. No es que ya habían logrado algunas cosas, ¿no? Y es muy importante, pero claro, tenían razón, un código que establece la participación de la víctima, que le permite tener una participación que nunca tuvo en el proceso penal, pero sin asistencia letrada, no tenía se vuelve sentido. Quizás demasiado cáscara, demasiado formal, quizás, claro, ¿no? Era una formalidad. Entonces, pero ahí ves a la sociedad civil dándose cuenta de lo que se necesita y además dónde ir a buscarlo. Porque estamos hablando de, como dijiste bien, papás que perdieron a sus hijos y que se sintieron en el anterior sistema totalmente desamparados, sin ni siquiera la posibilidad de obtener información. A mí ¿Información? Claro, lo que me decía la presidenta Fabie, que no me lo olvido más, es que lo que no podía admitir es totalmente. Que no estaba pidiendo grandes cosas, lo que estaba pidiendo es ¿en qué está? Información. El famoso ¿en qué está lo de...? No accedía ni siquiera a la información básica. Entonces, bueno, la sensación de ellos es esto no le puede volver a pasar a nadie más. Antes de ir a los temas de LOL, vamos a hacer una breve pausa, pero bueno, yo creo que está bien porque... Son temas de hoy también. No. Bueno, justamente son los que más me ilusionan, porque en definitiva, entendiendo esos, son los que nos van a dar herramientas para entender mejor la agenda, ¿no? Bueno, por algo este programa se llama La Mañana en Camino, nos importan las ideas. Sin las ideas no se entiende ni la información ni la noticia, ¿verdad? En fin, eso otra charla. Antes de terminar desde este punto, con este punto, alguien podría decir, no, pero ¿cómo? ¿Acaso el sistema ya no tenía y no tiene las defensorías de oficio? No son cosas iguales, ¿verdad? Porque estamos hablando... A ver, ayúdanos... Pero ni las tenía. Ni las tenía, porque la defensoría... No, pero el defensor de oficio existe desde siempre, ¿no? Para el imputado. No para el imputado, no claro. Para la víctima, claro. No para la víctima. El reclamo estaba correcto, porque en Uruguay tenés la certeza de que un imputado, no importa los recursos que tenga, la persona menos pudiente o la más pudiente tiene asegurado por su condición de imputado el patrocinio legal gratuito. La víctima, de hecho, tiene por su condición de víctima asegurado el patrocinio legal gratuito solo si carece de recursos para solventar un abogado particular. O sea que hoy todavía sigue habiendo una diferencia. El imputado siempre, en cualquier hipótesis, si no designa un defensor de particular confianza, es tan importante la defensa técnica que se le va a designar uno de oficio. O sea, el imputado, ponele, un gran industrial, un gran estanciero, productor de sojero. No importa. ¿Quiere defensa pública? Tiene derecho del mismo modo que si quiere mandar a los chiquilines a la escuela pública, sería como el mismo razonamiento. Del mismo modo. Ajá. No así una víctima, porque el sistema, si bien mejoró, la víctima solo va a tener representación legal gratuita si carece de recursos. La facultad es muy manual, pero nosotros lo que hacemos es llenar una declaración jurada de ingresos para chequear esa posibilidad. De hecho, y me das pie para decir esto, nosotros no podemos elegir las víctimas. Las víctimas no podemos elegir la víctima perfecta, la que... voy a decir algo bastante irrisorio, pero no puedo elegir una víctima que tenga esta ideología, esta filosofía, se comporte de tal o cual manera. Son víctimas. O sea, la víctima ingresa solo por su condición de víctima, está denunciando un hecho delictivo, ese es su estatuto, y en nuestro caso carece de recursos económicos para pagar un abogado particular, y nosotros tomamos el caso con independencia, repito, de lo que haga con su vida particular. No importa ni su afiliación política, ni su ideología, no importa más nada que dos requisitos. Es una víctima de un eventual delito, dice serlo, aporta lo que tiene para decir serlo, carece de recursos para pagar un abogado particular, llena la declaración jurada, nosotros tenemos la obligación de atenderla, porque eso
es lo que dice en definitiva el convenio firmado Bueno, entre AFABIDE, la UDELAR y el Ministerio del Interior. En esa dirección parece ser muy claro el ejemplo, diría, paradigmático, a propósito de lo que decía recién, se me acaba de ocurrir, del también conocido, porque es muy público, caso Romina Celeste, ¿no? A ver, quiero decir... Es un ejemplo. Es un ejemplo que uno podría suponer, uy, mirá, el denunciado es alguien vinculado al poder que además tiene la connotación que el público después ya sabrá o no hacia dónde lo lleva, de que milita en el mismo partido donde ella milita, que tiene además una cuestión ideológica, de exposición pública muy notoria, muy en una dirección, muy incluso con unas formas que en algún caso cruzar la línea del delito, ¿no es cierto? Cuando fue. Claro. Sin embargo, nada de esos obstáculos Todo para ajeno, que. Exacto. Todo ajeno a la actividad que tiene que desarrollar el consultorio de asistencia a las víctimas. Pero todo eso es ajeno. Aunque parezca mentira, porque es difícil. Pero Juan Raúl, hacerlo ajeno, pero eso es ajeno. Tiene que me ser levanto ajeno. y lo aplaudo. Es una maravilla eso. Es que tiene que ser ajeno. Obvio. Tiene que ser ajeno. Bueno sería que no lo fuera. Bueno ¿no? sería, pero... Que alguien dijera, no, a este sí lo atiendo porque piensa así, no, a este no lo atiendo porque piensa así. Porque todo eso es absolutamente irrelevante a los efectos de determinar si estamos frente a una víctima de un eventual delito y tiene todo el derecho del mundo a denunciarlo y a participar del proceso penal, y en todo caso, eventualmente, que se aclare la situación que denuncia o no, dependerá de la prueba. Pero derecho tiene, y ese convenio nos pone en situación de deber. Al consultorio le pone en situación es una carga, tiene el deber de asistirlo. Y en todo caso, si no fuera así, tendríamos que celebrar otro convenio, o si yo quisiera librarme de esa responsabilidad, tendría que renunciar al cargo, pero mientras esté en el cargo no lo puedo hacer. Eso es gracias, en alguna medida, hay muchos actores, al nuevo código, ¿no? Al nuevo paradigma, porque quiero plantearlo en estos términos. Antes del nuevo código, yo soy víctima de un presunto delito. Establezcámoslo en estos términos. Sí. Yo sé que es un delito, yo sé que soy víctima, pero pongamos, víctima de un presunto delito. Y a lo sumo, yo podía radicar mi denuncia, en general, como yo tengo entendido, en la comisaría, sí. Porque eso de ir a denunciar a la justicia es una cosa un poquito más sofisticada, sí. Me parece que... Sí. Que ya requiere de asistencia letrada. Y que es una posibilidad que no tienen las grandes mayorías, no. y mucho menos los más frágiles. No. Estamos de acuerdo de eso también. Sin ¿no? asistencia letrada no ingreso en escrito por judicial ni de casualidad. Imagínate. Y a la fiscalía tampoco. No, a usted vaya a la justicia, haga la denuncia. No, la justicia no, tengo que ir a la policía. Sí, donde no necesito firma letrada. Digo, mire, me pasó esto, chaca, chucu. Grande o chico, no importa, pero yo soy víctima. Sí. Y yo antes, a ver si le estoy agarrando el bizcochazo, podía, digamos, dejar que eso empezara a girar con relativa mala o buena suerte, de acuerdo, desde el funcionario policial que me tomó la denuncia, a un camino que empezaba a recorrer sin que yo tuviera la más mínima incidencia ni conocimiento. Absolutamente ajeno a tu conocimiento, a tu voluntad, porque como la víctima no podía participar del proceso penal y no tenía asegurado ni siquiera su derecho básico, que es a la información, eso no iba a pasar. O sea que es el cambio de paradigma que le permite a la víctima tener por lo menos acceso a algunos derechos fundamentales. El derecho a la información y a la tutela judicial efectiva. Esto es, el derecho a estar informado de qué pasa con su causa y de eventualmente participar del proceso penal. Con el Código del 80, que ni siquiera utiliza la palabra víctima en ninguno de sus artículos, yo hice un ejercicio en clase muy divertido en unos talleres, muy divertido para mí, pues ya sé la respuesta, pero claro. Agarren el Código del 80 y encuentren... Estás dando la respuesta acá. Dale. Bueno, no, haré otro ejercicio, pero busca la palabra víctima. No aparece. Sí, no aparece. La respuesta después de un rato, después les digo la verdad, no voy a tener leyendo 400 artículos, muchacho. pero digo, después de un rato, la respuesta es, acá no aparece la palabra víctima. La del 80. No estamos hablando del siglo XV, ¿no? Si hago el mismo... Sí, no, hablando del Código del 80. Hace 32 segundos. Códigos procesales penales en Uruguay, que es muy joven, 3 nomás. El Código de Instrucción Criminal de 1890, 89-90, duró 100 años, pues duró hasta 1980, que era claramente inquisitivo. El Código del 80 claramente inquisitivo, que no tenía ninguna participación de la víctima. 3 artículos, el 83, algo iba a decir específicamente, pero era realmente muy poco lo que regulaba. Y el código actual, que si hacemos el mismo ejercicio, van a encontrar la palabra víctima más de 80 veces en el código. O sea, el cambio es sustancial. Pero además, la diferencia es que hoy tiene un estatuto propio. Criticable, no criticable, para modificar, en contra, a favor. Eso, como siempre, es opinable y sobre todo desde el punto de vista académico de la teoría. Pero lo que es innegable es que tiene un estatuto propio. Lo tiene.
yo quiero saber cuáles son los derechos de las víctimas del delito en el proceso penal uruguayo, voy al nuevo Código de Proceso Penal, miro el artículo 79, el 80, el 81 y empiezo a leer una serie de derechos fundamentales y una serie de obligaciones, por ejemplo, de la Fiscalía para con las víctimas. Te propongo ir a una breve pausa, Claro. y al regreso, si se nos fueron, y yo me felicito que así sea, no, ni siquiera estaba previsto, como bien sabés, no pasa tan a menudo, que vayamos a algunos de los puntos que han ganado notoriedad pública, Claro. y me parece siempre desde esa perspectiva, el ejercicio de la democracia, de la república, a propósito de asuntos que tienen que ver con, bueno, la Operación Océano, que entra ahora en una instancia, no sé si llamarle nueva, ¿no? Parece ser una instancia en nueva. realidad es una audiencia de control de acusaciones. Bien. Se va a empezar a celebrar a partir de Si mañana. podemos resumirla, dónde estamos parados de ese lugar. Claro. Bueno, el consultorio juega un rol importante en ese sentido, ¿no? Sí. Digamos, las víctimas de la Operación Océano no hubiesen hubieran tenido que hacer una colecta para pagarle a un abogado, para... Hay solo una que tiene un abogado particular, el resto fue asistida por el consultorio. El famoso caso, así conocido popularmente, caso del cordón, ¿verdad? Y el sobrecimiento a los presuntos victimarios de una violación grupal, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Que eso ha motivado también una reacción del consultorio. Bueno, en alguna medida ya lo aludí, el caso Romina Celeste, es decir, una mujer que siendo, no sé si algo incide, pero siendo menor de edad, indudablemente, Claro. en su condición, lucía como varón en aquella época, denuncia que tuvo sexo con el entonces, aún senador de la República, ya, quise decir, senador de la República a cambio de dinero, eso es objetivamente un delito, Sí. en caso que se compruebe, naturalmente. Claro, en Estamos caso de hablando- que la denuncia sea cierta, Bien. la promesa de remuneración o remuneración a un menor de edad por actos de naturaleza sexual es un delito. Y además otros casos que se habrían sumado al caso de Romina Celeste, ¿no? Ahí Por lo me menos interesa. el consultorio tiene 2 consultas. Bien. Eso es lo que tiene el consultorio. Y si nos da tiempo, bueno, ya vamos rumbo a los 8 años y medio del caso de Lola, ¿no? Mira, otro caso estaba pensando, ¿no? Ese es particular, solo para que bueno, quede claro. no, que justamente iba a aludir a eso. Es un caso en el que vos lo asistís particularmente, Sí, a por vos eso. la familia te contrata, pero quiero decir, este es un ejemplo donde la familia no podría asistir al consultorio. Por 2 motivos, pregunto. Por ser ciudadanos no uruguayos, no sé si está inhibido. No. Es porque obviamente Claro, tienen ingresos suficientes como para Obvio. poder contratar. Yo podría hacer, y lo hacemos, uno puede trabajar pro bono en este tipo de casos. Pro bono significa, ella ya no es una decisión, no trabajando para el consultorio, sino de forma particular, uno decidir no cobrar honorarios por ese caso. Esa actividad pro bono, todos los profesionales tenemos la libertad de hacerla, cuando nos parece un caso emblemático, importante, etcétera. Es más, creo que es una buena práctica también. Ahí no se requiere ni ser docente, ni ser ni tener un cargo público. O sea, es un abogado particular que obviamente también por su condición le quiere devolver algo a la sociedad. Perfecto, asume un caso pro bono y ya solo con ese caso está trabajando Bien, para la sociedad. De hecho, es algo que no necesariamente está regulado, pero podría. O sea, podría perfectamente exigírsele a los estudios, a los abogados, que por lo menos una Que vez cada al año, tantos casos uno o al revés, sea efectivamente pro bono, porque son casos simbólicos. Claro. Sostener que lo que le pasó a Lola en Uruguay y la lucha de los papás no es simbólico, Claro. Desde no es real. diversas perspectivas, ¿no? Sí. De diversas. Bueno, vamos a Claro. eso luego de la pausa. Claro. Estamos con Juan Raúl Williman, estamos poniendo La Mañana en Camino y estamos también con todos ustedes que nos ayudan a través de sus aportes, a través del chat en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, y también a través del WhatsApp, 099-894-987. ¿Cuántas ex tiene Williman en su vida? Bueno, habría que ver, porque en realidad ¿Qué pasó? estoy casado desde muy joven. De entonces- muy joven. Tantas no muy pudiste joven. haber tenido, No, eso es lo que me claro, estás diciendo. Exactamente. Sí, por supuesto que sí. De hecho, mi mujer todavía me broma con algunas que serían compañeras de ella del colegio. Ah, bueno. Pero técnicamente... Pero usted tenía derecho porque no Por conocía. supuesto, por supuesto. Del mismo Bueno, modo que pero ella por también supuesto. tiene derecho. ¿Y quién no tiene ex? ¿Quién? Bueno, Claro, además. todos. Pero casándose muy joven, las Es verdad. chances se reducen. Es verdad, lo entiendo perfectamente. Digo, para salir airoso. Para salir airoso con una respuesta que no es respuesta, sin embargo nos deja la sensación de que respondió. Digo, eso serás un buen abogado. Como mi trabajo es descubrir eso, pero no quiero perder mucho más tiempo en eso, le voy a decir que voy a pasar a otro tema, pero Muy mire bien. que me di cuenta de todo, Perfecto. colega. Perfecto, casi colega. Eso lo hacen entre ustedes, Sí, ¿no? claro que sí. Cuando entendés que no vale mucho la pena, mira,
Lo descubrí que no me respondiste, pero igual sigo con lo otro que me importa más. Perfecto. Voy a ir a los temas de hoy, pero antes tengo miedo de hacer esta pregunta, igual la voy a hacer. ¿Qué es filosófica a propósito de tu profesión? Vos dijiste que este trabajo, el del consultorio, se hace, entre otras cosas, porque hay alumnos que libremente deciden participar de él, ¿no? Por supuesto. Porque sí, no es obligatorio, ¿no es cierto? Podrían elegir otro consultorio. De hecho, hay consultorios que tienen otra temática y seguramente un nivel de involucramiento, por lo menos emocional, mucho más simple. Sí, claro. Ojo, digo, el trabajo en consultorio siempre es muy fuerte y pues sea la materia familia, civil, laboral, los otros grupos de consultorio hacen un trabajo tremendo, igual que nosotros, Quiero hacerte esta pregunta. Pero es cierto que decidir participar de un consultorio que asiste víctimas del delito implica tener contacto con gente que está muy vulnerable y en una llaga viva y no necesariamente es muy fácil el vínculo y hay que tener una empatía bastante especial y hay que estar dispuesto a ese tiempo. Además de lo que el propio trabajo implica. Pues el proceso penal actual con el sistema acusatorio implica muchas horas también de trabajo. Entonces, el compromiso del alumno cuando se inscribe ya sabe a lo que... O sea, es un baile que exige, digamos. Es un baile que exige y algunos lo tienen bien claro y otros no y tienen todo el derecho del mundo a la primera semana a decir que eligen, no es lo mío. Que no es lo mío. Juan Raúl, en ese sentido quiero hacerte una pregunta que admito que tiene una formulación un tanto rústica, pero la voy a hacer sabedor que le vas a encontrar la lima suficiente para redondearla. En el caso, por ejemplo, cito como ejemplo un caso emblemático que podría ser perfectamente Operación Océano. Hay víctimas y presuntos victimarios, ¿no es cierto? Sí. Los presuntos victimarios, como todos sabemos, porque es muy público todo esto, así que no me siento incómodo en decirlo, son en buena medida, no sé si en todos los casos aplica, defendidos por estudios jurídicos, abogados, nombres y apellidos, figuras de muy conocidas para arriba por la ciudadanía en general, ¿verdad? Sí. Porque muy buenos colegas. lucen, a eso me refería, como colegas de alta calidad, Sí, claro. con mucho expertise y con mucha eficiencia y probablemente que puedan exhibir estadísticas muy favorables. ¿No es cierto? Que una cosa trae la otra. Seguramente. En este caso defendiendo lo que podríamos llamar los presuntos victimarios. Sí. Por otro lado están las víctimas asistidas por el consultorio. El consultorio, a cuyo frente hay docentes, como es tu caso, Sí, claro. pero asistidos a su vez, y además me imagino haciendo el trabajo de hormiga de día a día con los alumnos, ¿no es cierto? Es así, esa es la realidad. La pregunta es, ¿uno puede suponer entonces que ya ahí se genera una inevitable partición de aguas, llamémosle, mire que lo digo así, porque no se me ocurre otra forma de decirlo, pero no sé si es la más adecuada, filosófica, ética, ideológica, acerca de cómo de aquí en más yo voy a usar mi profesión, para decirlo de un modo deliberadamente grosero, Juan Raúl? Sí. ¿Voy a ponerme con mi profesión del lado de las víctimas o del lado de los victimarios? Bueno, no, ¿Se entiende el espíritu de lo que planteo? Se entiende y no necesariamente, porque en realidad los dos roles son fundamentales para el Estado de Derecho. O sea que en realidad Eso está fuera de discusión igual. habría que ponerse en el lugar de que en realidad ambas partes, a quien le toca en este caso defender a un imputado o a quien le toca defender a una víctima, están cumpliendo un rol que es tan fundamental que no debería haber en ese aspecto ninguna visión ni filosófica ni ideológica. Es decir, cada cual está cumpliendo un rol que deviene fundamental para darle garantías en realidad a todo el Estado de Derecho, porque este es un caso particular, pero quienes podemos estar ahí en una situación o en otra es cualquiera de nosotros. ¿Entendido? O sea, cualquiera de nosotros mañana puede estar en una o en otra situación. Después, y te entiendo, ¿Somos Ale, te entiendo la pregunta. muy amigos o cero amigos? ¿Estamos quién? más cerca de ser muy amigos o cero amigos nosotros dos? Somos amigos. Bien, entonces te lo pregunto como amigo. Sí. Me estás respondiendo algo que no fue preguntado. Pero te en el digo, fondo. porque no llegué todavía. Bien. Porque esa era la primera respuesta, tenía que ver con eso para Está dejarlo bien. claro. Es muy pertinente la aclaración. Porque es una aclaración Es pertinente. necesaria. Y Bien. por otro lado, después, sí es cierto, y esto
y te contesto y de alguna manera te doy la razón. Sí es cierto que cuando uno elige los casos, y lo dije hace un minuto, cuando yo elijo hacer un caso pro bono porque me parece simbólico, emblemático, o cuando yo elijo no tomar un caso, también estoy tomando una decisión. Y ahí sí es filosófica, es ideológica y es personal. ¿Y sabes qué? Me hiciste acordar a mi abuelo de vuelta, porque mi abuelo me dijo una vez, la mayor ventaja de tener tu propio estudio y no trabajar para otro es que solo vas a trabajar con tu ética y no con la ética de un tercero. Así que me hiciste acordar, porque no sé si fue la misma charla u otra, pero era clave. Porque la idea era, no, yo voy a trabajar allá, voy a trabajar... No, la idea de él era, lo mejor que tiene ser independiente y tener tu propio estudio es que la decisión última es tuya, es personal. Y es tu ética la que te va a decir. Y esto no estoy hablando mal de nadie. No, porque además no todo el mundo puede hacerlo. Claro. Seguramente es algo que vos también tenés que claro. Y a mí me va a pasar en el consultorio. Cuando tengo este cargo público, lo dije hace un rato, yo no elijo víctimas. Yo puedo elegir en mi actividad privada. E incluso cuando me toca asesorar un montón de sindicatos que en la actividad privada me toca asesorar, esta discusión se presenta. Cuando se presenta una afiliada con una situación muy puntual y hay que decir directiva, pero ¿se le presta asistencia? Porque el servicio está incluido, ¿no? Está contratado para eso. El sindicato contrata para se le preste servicios a sus afiliados. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Porque justo como es una organización social que defiende determinados valores, te lleva a un lugar complejo donde hay que tomar esa decisión. Por eso es una decisión que a mí me resulta conocida. Claro. Y de hecho me pasa, no sé, desde el sindicato policial hasta el sindicato Linagua, y son decisiones complejas, que a veces hay que tomar caso a caso, porque justamente cuando trabajas con organizaciones que, repito, defienden determinados valores, determinados principios, te van a llevar a esa discusión, necesariamente. Uh-huh. Así que la respuesta no la eludí, y sí, tus decisiones en definitiva profesionales hacen también a tu visión. Pero ya se advierte cierto sesgo por parte del alumno a un no abogado acerca de cuál es su, llamémosle, sensibilidad o mirada natural que le sale a la hora de poner... Sí, pero hay gente, hay alumnos y hay colegas que obviamente se sienten mucho más cómodos en el rol de defensor de los imputados y es un rol que le sienta cómodo y le parece correcto y le parece que ahí es donde brinda mayores garantías en esa posición, y hay alumnos que claramente tienen una posición tan objetiva que hay que decirle, vas a tener que ser juez, porque o sea, ya a esta altura estás tan cegado para esa posición, porque ser abogado necesariamente implica tomar partido. Claro. Te puedes equivocar o no, pero implica un compromiso ético con tu cliente. Si yo necesito tomar la porción de verdad de mi cliente, creerle un poquito, decís vos, es que si no vas a tener que dejarle lugar a otro que haga la defensa con convicción. Claro. Porque si vos no estás convencido y no estás haciendo la defensa con la mayor de las convicciones, lo mejor es que le seas muy honesto y le digas, mirá, no me convence, y yo, si no estoy convencido para ejercer la defensa, tal vez mejor dejarle lugar al otro que lo haga desde la convicción. Porque tomar la porción de verdad de tu cliente para hacerla valer en juicio es tu trabajo. Y lo tenés que hacer con la mayor convicción y responsabilidad posible. Por supuesto. Entonces, si yo tengo un consultante de consultorio o un cliente particular, mi misión claramente es darle las mayores garantías que tenga. Las mayores. Operación Océano, mañana... Audiencia de control de acusación. A ver... Muy formal la palabra, espantosa la palabra. La audiencia de control de acusación. Audiencia de control de acusaciones. 3, 2, 1, ya. A ver, ayúdame. Es una audiencia formal en la que, entre otras cosas, lo más importante, se decide de toda la prueba propuesta por la parte, o sea, la Fiscalía propuso prueba, la defensa propuso prueba, la defensa de las víctimas propuso prueba. Todo ese cúmulo de pruebas no necesariamente van a pasar a juicio oral. Hay que empezar a depurar esa situación y ver cuáles de esas pruebas que se propusieron efectivamente son necesarias, útiles, pertinentes para que sean efectivamente diligenciadas en juicio oral. Y esa discusión, que no es menor, es una discusión bien compleja, se da en esa audiencia formal de control de acusación. Yo diría que es una audiencia muy importante, porque si ocurren situaciones de exclusión probatoria o de inadmisibilidad de un medio de prueba, te pueden condicionar el juicio principal. ¿Me explico? O sea, si una prueba fundamental queda fuera por un tema formal, eso te va a condicionar el juicio del otro día. Pero ¿todo esto ya lleva 3 años? Sí, lo que pasa es que para ordenarlo lleva así, pero pasaron muchas cosas. Hay una investigación previa de 2 años,
hay una acusación de la Fiscalía. Ahí la Fiscalía toma una decisión, que creo que más o menos todos recordamos. Algunos hicieron procesos abreviados, otros fueron pedidos de sobreseimiento por parte de la Fiscalía, y en 11 casos se decidió ir a juicio oral. O sea que, para decirlo simple, la Fiscalía tomó como 3 vías con todos los imputados que tenía. Abreviado, sobreseimiento, juicio oral. O sea, no tengo elementos suficientes para continuar con esta causa a propósito de este individuo y hago un sobreseimiento. Tengo elementos suficientes. Esto, para traducirlo, para este y para infinitos números de casos, ¿significa igual a inocente? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Significa que por lo menos la Fiscalía, y en base al principio de presunción de inocencia, no encontró por ahora o hasta esa etapa los elementos suficientes como para derribar la presunción de inocencia y entender que podía, más allá de toda duda razonable, conseguir una condena. Si es inocente o no, es algo más filosófico. Lo que está claro es que formalmente es inocente. Claro. Y todos respetamos la presunción de inocencia, y en los hechos, si pidieron sobreseimiento es porque la Fiscalía entendió que es inocente. Por eso quizás sea más adecuado, lo vemos en las películas que dice no culpable. Sí. Por lo menos la Fiscalía en todos esos casos dijo, las evidencias no son suficientes como para o hacer un juicio abreviado, porque a veces los elementos o el caso no lo justifica, la envergadura de la situación no da para ir a juicio oral. Pero acá está hablando de algo anterior, que es no encuentro los elementos suficientes como para ir a juicio oral. Y en este caso o en cualquier otro, el no encontrar los elementos suficientes, a ver si lo traduzco bien, Sí. no tener pruebas lo suficientemente sólidas, Como contundentes, como para ir a un juicio, Sí. puede hablar de dos cosas. Primero, porque no las tengo. Segundo, de cierta responsabilidad también de la Fiscalía. Porque si yo voy con determinadas fragilidades, puede pasar. El juez toma una decisión contraria a mi pensamiento, o sea, lo que yo represento, y el imputado puede quedar libre y ahí sí, impune, a pesar de que yo tengo la convicción de que es culpable. ¿Por ahí está bien? Es que en realidad hay casos donde yo puedo tener toda la convicción de culpabilidad. De hecho, hay casos donde la policía está convencida de la culpabilidad de alguien, claro, pero la Fiscalía dice, no, sí, el problema es que yo necesito primero evidencias que se puedan transformar en prueba. Entonces, lamentablemente uno puede tener la enorme convicción de que algo es así, pero si no está apoyado en pruebas que justifiquen y que permitan derribar la presunción de inocencia y más allá de todo es razonable lograr una condena, tu convicción contigo me paro y digo, y yo sé que puede causar dolor a veces, me paro y aplaudo y digo, viva el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, pero es fundamental. Porque esa condición es una garantía. Es la que permite que el poder después, como ya nos ha pasado, haga lo que quiera por sí y ante sí, ¿no? Es que estamos hablando de nada más y nada menos que seguramente las formas de intervención del Estado más significativas. Estamos hablando del poder punitivo. Claro. Estamos hablando del ejercicio. Que te quite la libertad, ¿no? Claro, del ejercicio de la acción penal. Entonces, esa es una garantía. Es una garantía. Para que con independencia de la garantía de la víctima de agotar todos los recursos. Naturalmente, vos seguí. Claro, vos los recursos. O sea, lo que no puede pararse, yo por lo menos entiendo, no podemos pararnos como una competencia entre víctimas e imputados a ver quién tiene más garantías o si las garantías de uno lesionan las garantías de otro. No. La tarea del legislador es decir, son dos sujetos, lo dice el artículo 3 del Código de Proceso Penal nuevo, en cuanto al tratamiento, la dignidad humana y el respeto por las personas, seguramente quien haya que atender es a la víctima y al imputado. Porque son las personas que en definitiva van a sufrir las consecuencias del proceso penal. Entonces, no puede ser las garantías de uno en desmedro del otro. Acá tiene que haber un perfecto equilibrio donde yo le pueda asegurar sus derechos fundamentales, tanto a una víctima como a un imputado, y los estatutos estén bien claros, y vuelvo a repetir, no se violenten garantías de uno en favor de garantías de otro. ¿Se puede lograr ese equilibrio? Por supuesto que sí. O sea, vamos a jugar en una cancha que no tiene bajada, digamos, ¿no? Exacto. Y es una tarea del legislador primero. Claro. Primera tarea del legislador, es decir, bueno, ¿cuál es el estatuto de la víctima? ¿Cuál es el estatuto del imputado? ¿Cómo me aseguro que el imputado tenga todas sus garantías absolutamente respetadas sin que eso signifique violentar, por ejemplo, la garantía de una víctima? Y el ejemplo de la protección nacional son, por ejemplo, cómo se diligencia la prueba anticipada. Es decir, el imputado tiene derecho a escuchar la declaración, a repreguntar, ¿no? A controlar la prueba, etcétera. Perfecto. Y la víctima tiene derecho a no compartir el recinto con el presunto agresor, tiene derecho a un acompañante emocional. Perfecto. Entonces, ¿puedo unificar las garantías de uno y otro? Sí, claro que puedo. Necesito un sistema. Necesito un sistema de cámaras GS, necesito un sistema de videoconferencia cerrada, necesito un acompañante emocional, necesito un sistema que permita
que funcione de tal manera que yo pueda proteger a una víctima y asegurarle sus derechos fundamentales y proteger las garantías del imputado y asegurarle sus derechos fundamentales. Y No funciona así nomás. Y para eso se necesita recursos, Sí, dinero, claro. entre otras cosas, ¿verdad? Y si yo no tengo un sistema de camaraje, si no tengo un sistema de circuito cerrado, no tengo las condiciones, los medios, no, va a estar difícil. En el viejo SIC esto no iba a ocurrir nunca. Como se dice, el viejo sistema, querés decir. Claro, ¿no? el viejo, porque el SIC era, bueno, el Centro de Instrucción Criminal. Los que ejercimos en el Código 80, estábamos sentados en la sala de espera, estaba la víctima, el imputado, los abogados uno, los abogados otros, todos juntos ahí, y bueno, la incomodidad era notoria. Claro, claramente. claro. Y además lesionaba seguramente derechos, ¿no? Implícitamente, porque Sin duda. ni siquiera estoy hablando del plano emocional que esto puede... No, sí. Sino el objetivo. Que el tipo que te amenazó, verlo de vuelta y decir, sí, este me amenazó. Sí, está Hay que- sentado 2 asientos más Por adelante. favor. Bueno, entonces lo que arranca mañana es, digamos, esta instancia de... Formal, previa al juicio. Previa al juicio, no arranca el juicio. No. Se puede decir que es como cuando el juez empieza a ver qué pruebas, esta sirve, esta no, esta... A ver, ustedes cuál... Se conoce como etapa intermedia que tiende a depurar la información para que llegue a juicio solamente información de calidad. Y esa instancia en la que la fiscalía desarrolla sus pruebas, me imagino, ¿no? Ya la propuso, ya la propuso. la defensa también, la defensa de la víctima también, pero ahora el debate tiene que ver con que de toda esa prueba, ¿cuál ingresa efectivamente a juicio? Pero ¿hay una instancia de debate o el juez Sí. simplemente dice... No. Ah, Sí, habrá debate. a ver, hablemos de la tasa. No. Horas No, de- yo creo que la tasa es importante porque y el otro dice, no, yo creo que no, su señor, Claro. su señoría, no, No no es sé cómo que- se dice. No, señor juez, doctora, lo que sea, pero lo cierto es que sí. Yo he tenido audiencias de control de acusación de muchas jornadas, largas jornadas, donde se produce un debate muy interesante respecto de la pertinencia de la prueba, de la admisibilidad de la prueba, de la legalidad de la prueba, a veces es una discusión muy simple, de la sobreabundancia de la prueba nomás. Simplemente decir, no, pero sobre ese objeto probable ya tiene esto, es innecesario. Me estás dorando la píldora, ya está. Pero es que le estamos generando un problema al juez de juicio. El juez de garantía lo que tiene que trabajar acá es en asegurarle al juez de juicio que lo que le va a llegar es prueba de calidad y lo que le va a llegar en definitiva es información de calidad. Él tiene que tomar una decisión. El juez de juicio tiene que tomar una decisión y el juez de garantía tiene que lograr que la decisión que tome el juez de juicio sea en las mejores condiciones. Entonces, la definición de qué prueba ingresa a juicio, qué prueba no. ¿Cuánto tiempo Es lleva lo que va a determinante. empezar mañana? Tornarelli la jueza, ¿no? Sí. Qué buena pregunta. Imagino que varias sesiones de varias horas. O sea, imagino que mañana, ¿Pero arranca mañana y sigue pasado o hay que esperar la semana que viene? lo que decía ¿Cómo? la jueza, capaz que no convoca. Pero la jueza les puede preguntar, che, ¿cómo les viene para seguir mañana? Sí. No, mire, doctora, disculpe, Así pero funciona. mañana... Así es. Así funciona. Porque ojalá una audiencia de control de acusación se pueda hacer en una jornada compleja, digo, ¿no? Una audiencia de control de acusación compleja, ojalá se pueda hacer en una jornada, pero no. Tiene muchos elementos, tiene algunos aspectos formales previos a la discusión de la prueba que se pueden dar. Por ejemplo, la defensa puede instar el sobreseimiento y ahí discutirse esto que hablamos hace un rato. Puede objetar aspectos formales de la acusación. O sea, es una audiencia en general muy debatida, que lleva mucho tiempo y bueno, en ese sentido, de hecho, el consultorio prepara un equipo porque no todos vamos a poder estar todos los días. Claro. Así que el trabajo se prepara más de más de una persona para ver quién cubre cada audiencia. Supongo que la defensa de los imputados hará el mismo ejercicio con más de una defensa, son 2. Entendí que la respuesta es, no sé cuánto va a llevar, pero especulemos, no va a llevar 6 meses. No. Un par de semanas. Sí. Un par de semanas. Sí. Esto significa que a mitad de mayo... Y un par de semanas en función de cuán seguido puede hacerlo. Porque Ta. si, como dijiste vos, seguimos Sí. mañana, yo mañana no puedo. Voy a hacer el escenario Mayo. pesimista. Nos lleva todo mayo. Sí. ¿En junio arranca el juicio? Claro, sí, porque en realidad hay que ver. Lo que dice es terminar la audiencia de control de acusación. Dictado el auto de apertura a juicio, que es un decreto muy importante, que hace el resumen de esta audiencia de control de acusación y que es fundamental para el juez de juicio. Notificada a las partes, son plazos cortos, 5 y 3 días, tanto para dictarlo como para notificar. Son plazos cortos. Después lo que dice el código es, no antes de 10 días, puede ser imposible, pero nunca más allá de 3 meses debería celebrarse el juicio oral. Okay. O sea que sí o sí, este año Estará el juicio. Y el juicio oral, en este caso en particular, estamos hablando de cuántas víctimas al día de hoy. Hay una que es
La víctima principal, ¿no? El consultorio en juicio al final está representando a 6, básicamente. Alguien más dijiste que tiene su representación sí, privada, sí, ¿no? La víctima principal ha ido, y bueno, y fallecida en realidad la otra muchacha, tienen abogados particulares que también van a comparecer. Pero básicamente se redujo los números, ¿no? Porque en esta situación de tener 30 imputados y 15 víctimas, como hay abreviados, hubo esclarecimientos, se redujo en juicio, sí, eso, que es lo más garantista en realidad. Sí. No estoy hablando mal del abreviado. No. Lo que hicieron abreviado, bien hecho el abreviado. Digo, en las que tanto la Fiscalía decidió ir a juicio como la defensa de los imputados tampoco aceptaron un abreviado, en este caso hay una reducción clara del punto de vista subjetivo. Quedaron en 11 imputados y, si no me equivoco, 6 o 7 víctimas. Pero esa reducción es producto de sobrecimientos y abreviados que dejan imputados afuera y algunas víctimas afuera. Esos 11 imputados, ya sé que es, por decirlo así, la otra vereda, pero aún así con la información que vos manejás, ¿es casos que no aceptaron un juicio abreviado? A veces es la Fiscalía la que entiende por la magnitud. Ahí está. Porque ahí es una decisión también de política criminal de la Fiscalía. Yo puedo hacer un abreviado por estos delitos. Incluso salvo el homicidio muy especialmente agravado, o sea, el del 311 y el 312, que son las penas más altas, y el copamiento, la verdad que todos los delitos admiten abreviado. Entonces, hay veces que si todos los delitos admiten abreviado y los delitos sexuales admiten abreviado, es una decisión técnica de la Fiscalía, llevarte un abreviado o decidir tramitarlo por el de mayores garantías. También es cierto que en delitos sexuales no es muy habitual que el imputado admita su responsabilidad, porque hay que recordar que el abreviado implica la admisión. Asunción de culpa, ¿no? Claro, tiene que admitir su responsabilidad y aceptar el abreviado. Claro, y eso no va a pasar. Que es un asunto que la mala publicidad que en general, mediáticamente, ¿no? Sí. Uno escucha más acerca de los juicios abreviados, es una dijera Januzzi, y Kessman, pobrecito Januzzi, ¿no? Le mando un saludo a su memoria. Se comen la pastilla de que en cualquier caso ese juicio abreviado implica que la persona, el inculpado, asume la responsabilidad, ¿no? Claro. Es decir, no, que creo que no es un hecho menor. No. Cuando decimos, mira esto por no sé cuánto. Y ahí sí hay temas filosóficos y ideológicos. A mi criterio, que una persona, es muy valorado, siempre lo fue, de hecho es un atenuante, diga, bueno, voy a asumir la responsabilidad, lo que hice está mal y asumo la responsabilidad, tiene un valor per se. Pero preguntarle, ya que estábamos hablando desde hoy, directo o indirectamente, a las víctimas. Bueno, sin duda. Que alguien le diga, tenés razón, a la víctima, cometí un daño, sí, y estoy dispuesto a hacer un sí, te robé, sí, claro, lo maté, señora, sí, no sé. Es que en muchos casos, si en delitos sexuales sucede, tal vez eso sea mucho más importante que la propia pena. Claro. Y eso hace también desterrar otra idea muy arraigada de que las víctimas son punitivistas. Claro. Quieren pena, el famoso pena que se pena. pudra en la cárcel principal, la víctima principal, porque en todo caso no podemos asegurar que los denunciados sean culpables, sí, igual pero sí podemos asegurar que son víctimas, es ¿no? porque, bueno, sí, es víctima por el estatuto, decisión legislativa. Es decir, el denunciante que plantea esa situación tiene un estatuto y el estatuto dice víctima. La víctima. Ahora, entonces, de todas formas, víctima, los que dan esta discusión entre víctima y presunta víctima no la podrían dar, porque en tanto ya existen abreviados donde hay gente que asumió responsabilidad. Perfecto. Y hubo condenas, no hay mayores dudas. La víctima, entonces. Lo planteo en estos términos. Con suerte, en junio empezaría la instancia del juicio, sí, ¿no es cierto? Sí, en junio. A mí, yo estoy seguro, no sé si lo puedes incluso decir, pero yo estoy seguro de que hay momentos que, más allá de que ahora tengan garantías que antes no tenía, un nuevo código que pone a la víctima en un lugar que antes ni siquiera, como hacés vos en el ejercicio, ni siquiera estaba. Esto, no me alcanzan los dedos en la mano para enumerar las ventajas, las situaciones ventajosas que hay ahora con relación a la víctima. Sí. Yo lo miro de afuera y digo, loco, ¿qué nuevo calvario tiene que pasar? Yo estoy seguro que más de una vez te dicho, ¿sabés lo que es, Juan Raúl? Sí. Quiero terminar con esto, no me importa nada que el individuo ese se vaya en impunidad, yo quiero terminar, que no me jodan más, que Eso es verdad, pero mirá cómo funciona el estatuto en ese caso. En ese caso el estatuto hace que si produjo la declaración anticipada, ya nadie la va a volver a molestar en respecto del juicio, porque ya declaró de forma anticipada, que es un mecanismo de protección, se sacó esa situación de arriba, que
revictimizante, compleja, lo hizo con los mayores cuidados, a partir del nuevo código estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Y la 19.580 tan criticada, pero a partir del nuevo código, la 19.580, que es la ley de violencia hacia la mujer basada en género, esta declaración se dio de forma anticipada, quedó grabada y será reproducida en juicio. O sea que yo tengo que apretar play. Y tiene una ventaja más. Hay un artículo 77 que permite que la víctima de un delito sexual sea representada por sus abogados en audiencia. Significa Bien. tomar la distancia Bien. que tengas que tomar. Yo he estado con víctimas que reaccionan lo contrario a lo que el sistema podría pensar, porque yo con todo esto que hago, la protejo. Claro. No vengas a la audiencia, olvídate del tema, seguí con tu tratamiento Y has encontrado el terapéutico. otro ejemplo. Nosotros hacemos el trabajo, quédate declaración, la declaración anticipada. Yo tengo una víctima de un abuso sexual cronológico por parte del padre biológico, que las veces que le pregunté, les recuerdo muchas, quería venir a la audiencia y estar en la misma sala que el imputado. Claro. Y le pregunté cada una de las audiencias si efectivamente quería que eso fuera así, y la respuesta de esta chiquilina fue sí. Y el día de la sentencia, que se lee oralmente en audiencia, le volví a preguntar, mirá que es un momento complicado, esperemos que salga favorable, pero no, yo quiero estar ahí en el momento que el juez dicte la sentencia y quiero que sea una de las personas a que el juez mire cuando dicte la sentencia y quiero estar ahí y mirar a la persona que abusó cronológicamente de mí durante 10 años el día que dicte la sentencia. Y fuera de todos los protocolos, compartió el recinto, se sentó en la audiencia, los 5 días de audiencia y el día de lectura de sentencia. O sea que ni siquiera uno puede estandarizar las necesidades de las víctimas. Pero en general buscan lo otro. Hablando de lo que me planteaba Romina, buscan lo otro. Reserva, no saber quién son, que no se hable del tema. O sea, en general buscan, y como esto es revictimizante, salir de ahí, porque es un mecanismo de protección normal. Es lo más lógico del mundo que uno se proteja de esa manera. Y el sistema hoy está preparado para darle esa protección. El día 26 se emitió el Consultorio Jurídico Penal de Asistencia a las Víctimas de Facultad de Derecho de la Universidad de la República, emitió un comunicado a propósito del caso de sobreseimiento, sobre el sobreseimiento del famoso, así conocido popularmente, caso del cordón, ¿no es cierto? Claro. En la que tres varones, 2 mayores de edad y un menor de edad. 4, 3 mayores de edad y un adolescente. Presuntamente, yo mantengo cometieron violación sobre una mujer que hizo la denuncia, ¿no es cierto? Porque que el hecho todavía no está aclarado, está perfecto, es decir, presuntamente por haber cometido una violación. Lo que eso no significa la condición de víctima de la muchacha. Porque el estatuto la protege, y porque de hecho hay uno de los delitos, que es la difusión del material íntimo, que creo que nadie lo discute. O sea, que víctima de ese delito es seguro. Bueno, además fue víctima de ese delito por uno de los imputados y por un medio de comunicación. O sea que el delito de la difusión de esa situación íntima está clarísimo. El otro aspecto tiene que ver con el delito más complejo en las situaciones más complejas. Porque obviamente que la prueba en una situación de violencia sexual, de una situación que inicia con consentimiento, debe ser de los casos más desafiantes que hay. Claro. Quien no pueda entender que esas situaciones sí suceden y que son dificilísimas de probar y que muchísimas de ellas van a quedar sin aclararse, no entiende cómo funciona, porque ya es complejo la violencia sexual per se, porque esto no es una rapiña en la vía pública filmada por las cámaras de división Divaru del Ministerio del Interior. No, claramente no. Es una situación muy íntima, muy compleja. Si además inicia con consentimiento, la complejidad es aumenta, aún claro, mayor, cualquiera puede entender eso. Aún mayor, y es bien complejo. Entonces, en esa complejidad, nosotros lo que comunicamos en ese comunicado justamente es que está bien, la posición de la Fiscalía es que cree que no tiene elementos suficientes como para pasar a juicio, que las evidencias no son suficientes y en algún caso contradictorias. Perfecto. Lo que hizo el consultorio fue darle a la víctima las mayores garantías. Y las mayores garantías que hoy el Código por suerte establece es que si un fiscal decide pedir un sobreseimiento, la víctima tiene derecho a oponerse al sobreseimiento, no lo puede hacer muchas veces, solo se puede oponer 2 veces a la Fiscalía. Porque en general es un tercero coadyuvante de la Fiscalía. Pero se puede oponer frente a un archivo
pidiendo que un fiscal subrogante lo reexamine, Ajá. y se puede oponer a un pedido de sobreseimiento pidiendo que otro equipo fiscal lo reexamine. ¿Qué es el reexamen en definitiva? Una garantía, porque los fiscales tienen independencia técnica, y lo que piensa esta fiscal no necesariamente es lo que piensa otro. Hace nada, hace unos días salió un artículo en El Salvador, porque el caso es tremendo, hay un homicidio respecto al cual se había pedido el sobreseimiento, porque... Bueno, yo te iba a citar ese caso, que creo que lo tuiteaste como ejemplo, ¿no? Lo te digo como ejemplo de la garantía. Puede funcionar o no. Lo que yo no puedo, porque esto tampoco es una elección, no hacer, es no utilizar la garantía. Porque eso en todo caso es parte del deber del abogado, o en este caso del consultorio, que patrocina a la víctima. Démosle la mayor de las garantías. Bueno, démosle la mayor de las garantías. Las garantías procesales funcionando como garantías procesales. Sí, porque en ese caso sí ocurrió que el reexamen hizo que otro fiscal diligenciara una prueba que estaba faltando, que era la declaración de un testigo fundamental, un testigo presencial del homicidio, y obviamente dejará sin efecto el sobreseimiento. Claro. O sea, el sobreseimiento pedido por un fiscal podría haber sido Y en pedido este caso, por otro fiscal, pero no lo fue. Antes de pasar, entiendo, a esa, digamos, que lo ve Otro fiscal. otro Que, fiscal. en este caso el fiscal lo vio y dijo, sí, miré la carpeta, la estudié todo, falta la declaración fundamental. Pero del volviendo al testigo caso presencial. del cordón. Vamos a salir a buscarla, por ejemplo. Volviendo al caso del cordón, y usando este como ejemplo, no se puede pedir al... ¿Cuál es la fiscal que está atendiendo este caso? Rodríguez. No se le puede pedir, es mujer, ¿verdad? Sí. A la fiscal Rodríguez, antes de llamar a otro, digamos, Sí. de ejercer ese instrumento fiscal, llamá a esa, para seguir con el ejemplo, Por llamá a ejemplo. ese testigo que no está llamando. Por ejemplo, sí, claro. Eh, Pero la fiscal también puede tener el criterio técnico de decir, no, para mí No es necesario. no es necesario. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí es donde funciona la garantía. Porque el ejemplo es perfecto. Alejandro es el fiscal. Tiene toda la carpeta. Yo le estoy diciendo, Alejandro, no habría Te que llamar. está faltando No esto. habría que llamar a declarar nuevamente a fulano de tal. Es una declaración más acabada y más organizada, ¿no? Porque la primera declaración, el día del hecho, fueron, no sé, me parece. Y vos me decís con todo criterio, pues somos dos técnicos. Sí. Y los dos tenemos criterios distintos. ¿Sabés, Juan Ramón? Me parece que no, ¿eh? Me parece que lo que tengo es suficiente y yo voy a ver el sobreseimiento. Bueno, yo no puedo hacer más que respetar tu posición. Porque Entiendo. vos sos el titular de la acción Lo penal. Lo que yo voy a querer es, si yo tengo dudas sobre eso, legítimas dudas, en defensa de los derechos de la persona que me toca representar, voy a ir a oponerme al sobreseimiento. Pero en este caso, el sobreseimiento que la fiscal propone, pidió, no goza del acuerdo de ustedes. A ustedes les parece que es un error. Claro, o por lo menos nos genera la duda de si no habría que agotar alguna instancia más, o por lo menos nos genera la duda de que agotado una instancia más podría haber una valoración distinta de las Pero, evidencias. para seguir con el ejemplo, porque estaría faltando esto, otro, aquello, no sé qué, o porque en realidad la lectura que está haciendo sobre lo que tiene en la mesa es inadecuada Las dos. y no, pero se entiende que son cosas Sí, distintas, son ¿no? cosas distintas. No, mirá, lo que tenés ahí en la mesa alcanza. Son cosas distintas. De hecho, en la argumentación... Pero en este caso, ¿qué sería? Las dos. De hecho, la argumentación oral en audiencia para oponernos al sobreseimiento, que le hice yo personalmente, tenía 3 ejes. El primer eje era la garantía por la garantía misma. Ajá. La garantía por la garantía misma, es decir, el legislador dio esta posibilidad, que un fiscal subrogante lo reexamine, bueno, no lesiona a nadie, al punto de que si la certeza de la defensa y la fe es tan grande, ¿qué va a hacer otro fiscal? Repetirá el pedido de sobreseimiento y se terminó el partido. Uh-huh. Entonces, la garantía por la garantía misma, funcionando. Que alguien más lo mire y veamos qué dice otro técnico. Pero esa es una línea. La otra línea... Ustedes en el comunicado usan Claro. 2 más. Claro, porque en audiencia lo que se dijo es, bueno, esa es una línea. La otra línea es que, como la fiscal no aclara específicamente por qué las evidencias son insuficientes y contradictorias, pues yo necesitaría la explicación. Es insuficiente por esto, es contradictorio por esto. Como solo fue genérico, ¿sí? Nosotros tenemos la legítima duda de esa interpretación y esa valoración. Y en esa valoración lo que decimos es, puede haber otra. Entonces, no sé si estamos de acuerdo con la valoración que hace la fiscal. Mucho más cuando tampoco me aclara por qué le parece insuficiente. No debería aclararlo. Entiendo que sí. Y el Pero es comunicado una lo cuestión dice. de que depende de él o la fiscal de cada caso. Y lo que pasa es que la argumentación oral tiene esos ribetes. Es decir, podría decirlo genéricamente y lo dijo genéricamente. Dijo, es insuficiente, diligenció un montón de evidencias, es contradictorio. A ver, tal vez
yo hubiera deseado que dijera por qué es contradictorio y por qué es insuficiente. Pero no puedo dejar de admitir que la argumentación oral la llevó a decirlo genéricamente y está bien, es su posición. Pero A mí me parece- no se contradice, mira que Se ya me salí de contradice. este caso, no se contradice con el espíritu del nuevo código Bueno, la que argumentación- coloca a la víctima Sí. en un lugar. No. Dale una explicación más. Pues sí, y sobre todo con la argumentación oral, que también es un principio importante, porque argumentar oralmente, o sea, yo no le puedo mostrar a la jueza la carpeta. Entonces, si yo no te puedo mostrar la carpeta, porque está vedado, yo no le puedo mostrar las evidencias, igual ahí viene por anticipada. No Entonces, ahora, ya habrá que mostrárselo luego o no. No, porque después no se muestra nunca la carpeta fiscal. Lo que se hace es se diligencia la prueba. Está. O sea que la carpeta de fiscalía la ven las partes. La carpeta de la defensa, de hecho, es reservada por el principio de no autoincriminación, no la ve nadie. Solamente lo que yo decido se transforma en prueba en juicio es lo que ven. Por eso la discusión de la audiencia en control de acusación. Claro. Yo puedo tener un montón de evidencias, pero yo después elijo estratégicamente qué evidencias transformo en prueba. De hecho, la carpeta de fiscalía tiene publicidad interna, la ve el defensor del imputado, la víctima, la fiscalía. La carpeta de la defensa del imputado no, esa es reservada. Claro. Porque nadie se va a autoincriminar. Es la defensa la que elige qué pruebas realmente propone en juicio. Entonces, en los hechos no podía haber la carpeta. Entonces, la explicación de por qué la prueba era insuficiente o incongruente podría haberse dado de forma más detallada. Entonces, ahí nosotros lo que dijimos es que no estamos de acuerdo con esa valoración, porque ni siquiera sabemos claramente cuál es la valoración y conocemos la carpeta. Y la tercera línea de argumentación tenía que ver con que para nosotros había alguna evidencia más todavía por diligenciar antes de proceder a pedir el sobreseimiento. Porque además como ¿Pero quedaban... qué se diferencia esta tercera con la primera? Bueno, porque una es valoración de las evidencias, yo valoro las que tengo y me parecen insuficientes, y la segunda es, puedo promover una diligencia más, puedo hacer más diligencias. ¿Y esto por qué? Porque en realidad vos tenés 2 años para investigar desde que formalizás la investigación. Si recordemos que esto fue en febrero del año pasado. Claro, el arranque del año y pasado. quedaban 6 meses aún. Y creo que los imputados están sin medidas, básicamente, con domiciliaria nocturna, o no contacto, no acercamiento. Entonces, ¿podía seguir investigando? Plazo tenía. Quedaban diligencias, eventualmente hay una declaración que a nosotros nos parecía importante y lo dijimos por un tema de garantías. No habrá que tomar la declaración nuevamente a fulana. Hay un celular que no logró periciarse nunca porque tiene un problema básicamente con el PIN para desbloquearlo y la unidad especializada no pudo desbloquearlo. No habrá que intentarlo porque puede haber mensajes ahí, comunicaciones. Hay otros celulares que tienen mensajes borrados. Hay un sistema actual famoso hoy, famoso por ejemplo caso Asesiano, que recupera sí, información. ¿pero eso Entonces, no se usa? bueno, nosotros por lo menos lo planteamos. Decimos, no habrá que intentar recuperar los mensajes borrados. Porque si hay mensajes Pero borrados de ese día, acá es donde yo... si hay mensajes borrados de ese día, capaz que es útil. ¿Pero útil para qué? Para aclararlo. Pero acá me sale el del barrio, el de Robinson y Jaime Redondo Cipó, que te dice, pero pará, cuando vos le decís eso, que yo te escucho a vos, yo no tengo idea si hay culpables, si hay, no tengo idea, pero cuando vos me decís eso que me estás planteando ahora, a mí me resulta razonable. Che, no se podría hacer un poquito. ¿Cuál es la respuesta que dice, no se puede hacer? No, con esto que tenemos alcance. Bueno, es eso, justamente, una valoración tan distinta que lo que tiene suficiente para decidir que no va a llegar nunca a plena prueba. Y nosotros tenemos todo el derecho, estamos hablando desde el punto de vista técnico, ¿no? Sí. Y esto sí que no es ideológico, no es filosófico, es técnico. Somos técnicos actuando como operadores jurídicos en un tema técnico, todavía para nosotros peor, enseñándole a nuestros estudiantes cómo se trabaja técnicamente y cómo le otorgamos las mayores garantías. Entonces, las mayores garantías para la facultad en este caso era, bien, nos vamos a oponer al sobreseimiento, vamos a pedir el reexamen del fiscal subrogante, pero no porque nos antoja, sino que vamos a usar los argumentos que están en el comunicado. Son 3 argumentos los que nos llevan a tomar esa posición. Y es un deber, es una carga la que tenemos. Tampoco es una decisión que tomamos ligeramente. No, estamos cumpliendo con nuestra función. ¿Cuándo van a hacer eso entonces? Mañana. No, eso es un recurso que tiene una particularidad que funciona como el CGP, como el proceso civil. Esa es una interlocutoria, es una sentencia que en definitiva lo que hay que hacer es anunciar el recurso en audiencia y dentro de los 6 días presentarlo. Así que esta tardecita o mañana se Por lo presenta. tanto, desde el punto de vista, digamos, técnico o incluso informativo, el sobreseimiento... Fue decretado por la jueza y fue apelado por nosotros. Ok, por lo tanto, la rueda no se detuvo. No, un tribunal de apelaciones
presentado a nosotros esta tardecita mañana. Decretado por la jueza, digamos, por la... Jueza de garantía. Pero porque la Hizo fiscal lugar, hizo lugar a la... La fiscal lo pidió, la jueza de garantía... ¿Podría la jueza entender algo distinto de la fiscalía? ¿Se puede dar esa circunstancia? Podría. Decir, no... O podría decir, al lugar a la oposición, reexamine otro fiscal. O sea, al lugar a ustedes. Claro, al lugar a la oposición. No dio lugar. No. Y nos obligó a nosotros también a ejecutar otra garantía que está prevista en otro artículo, en el 360, el número específico, dice que la víctima, por suerte, está un poco limitado, pero tiene la posibilidad, puede impugnar todas aquellas sentencias, todas aquellas providencias que le afecten directamente. Esta rechaza su oposición y impide el reexamen, claramente le afecta directamente, la víctima tiene posibilidad de apelar. Pero ahí sí el juez podría incluso insistir con su primera decisión. Bueno, lo que pasa es que ahí le escapa. El juez mantiene la decisión de hacer lugar al pedido de sobreseimiento, como nosotros... Pero de otra manera, inexorablemente ante el pedido de ustedes, una nueva o un nuevo fiscal reexaminará el caso, se apoderará del caso. Si el Tribunal de Apelaciones hace lugar a la apelación y entiende que corresponde la oposición y el reexamen, recién ahí le llegaría un fiscal subrogante al reexamen. Si el Tribunal de Apelaciones mantiene el sobreseimiento, se terminó la... O sea, que es un instrumento que posee la víctima, mas no necesariamente le puede ser concedido. Por supuesto. Bien, para terminar, porque se nos fue ya el reloj. Muchísimo. Te agradezco, te agradezco. Bien rapidito, casi como titular. El caso Romina Celeste Penades. ¿Dónde estamos parados desde el punto de vista legal? ¿Dónde estamos? Porque las redes dicen cosas todos los días. En realidad dicen cosas que no sé por qué, porque la verdad es que la investigación es reservadísima, como toda investigación, sí. Lo que corresponde ser reservada. Entonces surge información que desconozco el origen, porque si de algo estoy seguro es que la Fiscalía actúa con absoluta reserva. Entonces me llama la atención que digan, no, declaró fulana, mengano. La verdad es que... Entonces, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en que la Fiscalía está llevando una investigación absolutamente reservada, de la que no debería filtrarse nada, y de la que el consultorio tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque al consultorio le llegaron justamente 2 consultas. Y al llegarle 2 consultas, a las que les correspondía el patrocinio, asistimos a la declaración de esas 2 personas que declararon en condición de víctima. Puede haber más, puede haber otra actividad. Romina Celeste y otra persona más que, a diferencia de Romina, no tiene ningún interés en que se conozca ni lo que le pasó, ni su nombre. Pero estaríamos hablando del mismo delito. Claro. Sí, siempre estamos hablando de la misma situación. Lo que se está investigando es... Es decir, una persona mayor de edad que mantiene sexo con una de menor edad a cambio o promesa de dinero. Sí, la clave es esa, porque en realidad los delitos sexuales tienen una regulación bien distinta, donde la edad sí importa respecto a la presunción de violencia, sobre todo en el abuso sexual, lo que antes era la violación. Pero acá no importa esa diferencia de la etaria, porque acá lo que importa es si hubo una promesa o una remuneración a un menor de edad a cambio de ejecutar actos de naturaleza sexual. Entonces, ya no me importa, porque acá es de 0 a 17. De 0 a 17 porque no hay diferencia si tiene 15, 13 o si la diferencia de edad es de 8. ¿Por qué? Porque acá lo que se está castigando es la imposibilidad del menor de edad de consentir esa situación. Sí, lo están protegiendo porque Entiendo. Razonablemente que alguien que no puede votar, no puede manejar, no puede firmar un contrato civil, no puede firmar un contrato civil, porque obviamente tiene que hacerlo representado por sus padres, bajo patria potestad, tutela, la situación que sea. Obviamente, para los organismos internacionales, que es lo que consagra esa ley, no puede otorgar su consentimiento. De todas maneras, esto déjamelo a mí, que no soy abogado, sí. Yo puedo entender la perspectiva del presunto victimario que diga, ¿cómo? Era menor, resulta que tenía 17 años y medio, ¿no? A que si tiene 14, como es el caso público que Romina Celeste lo contó, que ahí es inocultable, inequívoco que se trataba de un menor. Entonces, a mí no me la podés dibujar esa diciendo que te confundiste. Esa es la discusión de la Operación Océano, en realidad, de si hay un error de tipo, y en realidad la defensa de los imputados va básicamente por el error de tipo, por la imposibilidad de determinar la edad. Lo que pasa es que esa norma, obviamente, como todo en materia de niños y adolescentes, le traslada la responsabilidad a la persona mayor de edad.
No. Siempre estará la posibilidad. Eso y obviamente yo lo que vos sé. decís es muy real. Yo puedo tener una confusión con alguien de 17 años, difícilmente puedo tenerlo con alguien de 13, 14. Eso, a eso me refería. Y eso es valorado también. Y la otra persona que, a diferencia de Romina, quiere mantener como la que consultó al consultorio. Sí, como discreción, por sí, lo que veo, ¿no? Sí, absoluta. Pero, porque hay de las dos. El caso de Romina, sí, en realidad es extraño. Es extraño decir, ella no tiene problema en hacerlo público, contarlo y darle difusión. Pero en general la mayoría de las personas que pasan por ahí es lo último que quieren. Claro. Porque su vida continuó y... Sí, claro. También nos contaste que las reacciones no siempre son iguales, como decía. Este sería un ejemplo. Por eso respetamos todo, por eso me preguntan, pero la víctima... Y el caso del tweet que está, del WhatsApp que está... de la persona que le conseguía los vínculos, que presuntamente les conseguía los vínculos al senador. ¿Cómo se filtró? Porque no debería, o sea, en esta etapa la reserva es fundamental y la información le debería llegar a una sola persona, a la fiscal del caso. Pero en este caso, digo, esto que ya queda claro que no sabes cómo eso trascendió. No. Pero trascendió. Sí, eso sí. El caso ese presunto, mi mamá quedó sin trabajo, me viene bien estos pesos. Encuadra en la misma situación. Bien, pero estaríamos hablando de esa segunda, de esa persona. No lo sé, capaz que es otra. Capaz que es otra. Por eso, porque yo no sé todo lo y me parece muy bien, yo no sé lo que tiene la fiscal. Yo sé solo los 2 casos que llegan al consultorio. Si al consultorio le llegan más casos, bien. Yo a partir de ahí sabré sobre los casos en los que nos toca recibir la consulta y patrocinar. Este último caso, me viene bien porque mi mamá se quedó el Citroën, la marca del Citroën, no sé, la marca, ya me olvidé. Lo que pasó en la red, lo que vi ahí. Lo que vimos, ¿no? Lo vimos todo. En algún caso con el nombre borrado y en otros casos con el nombre escrito. Sí, eso no lo vi. ¿Verdad? Sí, yo vi las dos, chicas, mirá, borraron el nombre y en otro no. Me vino uno a la cabeza, pero ni lo digo porque tanto da y además no me acuerdo con exactitud. La pregunta es, eso... Pues, primero, porque vos me decís, puede tratarse de esta segunda persona, es obvio que no se trata de Romina, o podría ser una tercera víctima. No lo sé, claramente. Pero ahí el consultorio nos dice, che, mirá este caso, deberíamos dar una mano y auxiliar. Está perfecta la pregunta. Nosotros, como la participación de la víctima es absolutamente voluntaria, y este también es un derecho, claro. Nosotros no podemos traer a nadie entendido, a la situación de participar en un proceso penal, porque ese sí que es un derecho también. Pero en todo caso... Un derecho importante. Pero la fiscalía no está inhibido. No, la fiscalía no está inhibida. Porque tenemos roles distintos. Sí, clarísimo. La fiscalía estará obligada a investigar esa situación. Pero da la sensación que sí, ¿no? Sí, obligada a investigar esa situación. Y en este caso en consultorio no está obligado más que si viene la consulta y da con los parámetros, tener que asistirla porque ese es nuestro trabajo. Bien. Te despido por hoy. Simplemente para este caso, lo de Lola lo conversaremos en otro momento. No hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. En este caso, entonces, ¿cómo continúa la instancia? Como la investigación, no hay formalización acá. La fiscalía está investigando, no tiene plazo. Que es algo que la gente confunde el plazo de la investigación. El plazo de la investigación nace cuando se formaliza la investigación. Previo a formalizarla, la fiscalía no cuenta con un plazo. Por lo tanto, puede llevarle una semana, un mes, no lo sé, el tiempo que la fiscalía necesite. Para hacer efectiva que la denuncia, digamos. No, la denuncia está hecha para agotar la investigación y tomar una decisión. Pero ojo que acá tenés un temita más. Si tomara la decisión de ir a una formalización de la investigación y someter a un senador a la justicia, tiene un temita más. Hay un requisito previo acá. Con los fueros. Claro, porque él sí puede tomar la declaración en sede de fiscalía, porque eso no requiere un trámite de desafuero para que venga a fiscalía a tomar la declaración. Pero si yo voy a ir al juzgado a formalizar una investigación... Cuando si yo te referís a la fiscalía. Claro, sí. No, está bien. En el ejemplo, yo soy fiscal y tengo que ir contra un senador de la República, tengo bien claro que para poder hacer eso, en esa misma audiencia le tengo que ir al juez que solicite el desafuero y el juez le va a tener que pedir a la Corte y la Corte va a tener que oficiar al Parlamento. Pero entiendo mal yo, si entiendo lo siguiente, yo soy la fiscalía, él o la fiscal del caso. Me llega una denuncia y resulta que la lapicera reúno, no sé cómo llamarle, convicción suficiente, argumento o prueba, semiprueba, no sé, para hacer la denuncia a la lapicera. Si la lapicera es...
ministro del creador o senador, es un elemento que a mí me excede. En su investigación no le importa. Eso. Por No lo le tanto, importa. Investigue igual. que sea o no sea senador no debería No le- inhibirme. En nada. Después, yo hago la denuncia. Ah, mira, resulta que es senador y está. Bueno, ahí ya se operarán otros. Es que la fiscalía hace su trabajo. Pero no tiene que correcto. valorar la fiscalía No, no. que es un senador o no, La ¿no? fiscalía no puede valorar más que las evidencias que va recolectando. Y cuando llega a una conclusión, hará lo que tenga que pedir. Y después Bien. será una decisión del sistema político si concede el desafuero, si no concede. La fiscalía está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, investigar con la debida diligencia y con la mayor reserva posible. ¿Puede exigírsele algo más a la fiscalía? No. No. Eso. Bien. Cuando culmine su investigación, primariamente, tomará una decisión. Las decisiones de las Que investigaciones puede ser denunciar o no denunciar. puede ser formalizar, sería la palabra correcta, porque denunciado el hecho está denunciado en fiscalía. Clarísimo. El tema es si formaliza la investigación o la archiva. Entendido. Esa decisión técnica depende de lo que esté haciendo la fiscalía en estas fechas. Bien. Gracias. Por favor. Juan Raúl, Un placer, La como seguimos más siempre. temprano que tal. No, que te quedaste cansado, Como una clase. Como una clase. Sí, La diste, Pues hay que es el espíritu de lo que yo a veces quiero lograr acá. Que todos nos vayamos con Sí. nuevos Pero conocimientos. cansan las clases, 1 hora y media hablando. Acá por lo menos estoy sentado. Pero Pero en yo la acá clase- me estoy un tecito nada más. Claro, pues está bien. Me funcionó para la garganta. Funcionó bien. Gracias, Juan Raúl Williman. placer. Gracias. Valoro mucho tu predisposición y tu generosidad.